caso de Tuchitlán y lo de la ONU, que finalmente lo cuestionan aquí en México, pero pues tienen razón, ¿no? Te escuchamos en tribuna, pero ¿cuál es tu opinión, Marco, en relación a esto? Bueno, primero que para poder resolver un problema hay que reconocerlo. Y México tiene un grave problema de desaparición forzada. La desaparición forzada es cuando sometes a alguien y haces que tenga trabajos o acciones por las que no quiere o que se niega la persona. O bien lo secuestran y hay complicidad de la autoridad. Está claro, es evidente que hay complicidad de autoridades municipales, estatal y federal. Recuerden ustedes que este famoso caso de Jalisco se conocía hace más de 6 meses y que no fue finalmente ni la Fiscalía del Estado ni la Fiscalía Federal las que sacaron a relucir todo lo que sí lograron las madres buscadoras. Esa es complicidad. Complicidad es cuando el crimen está actuando al amparo del gobierno y por ello es desaparición forzada, porque el gobierno se los permite, porque el gobierno es cómplice, porque el gobierno no actúa. Y lo más increíble es que ante una solicitud inédita de la ONU, organismo internacional al que México pertenece, una solicitud de información para que se pueda investigar, conocer qué fue lo que ocurrió y además evitar que sigan estos casos de desaparición forzada, lo que haga el gobierno de México y el Senado mexicano es negarse. Pues de qué tamaño están tan involucrados o de qué tamaño es el problema en el que están los funcionarios morenistas. ¿Qué tanto temen? ¿Por qué se oculta la información? Eso es lo grave. Deberían de estar a favor de que se investigue, no deberían de haberse opuesto, y yo lo que confío es que la ONU hará esta investigación, sea como sea, con la información que se puedan hacer llegar, porque es claro y evidente que la desaparición forzada en México está desatada, creciente, y no hay forma de que se pueda controlar cuando la propia autoridad es parte del problema. Hay complicidad. Exacto. Es una realidad escandalosa y parece ser como lo que tú dices, hay complicidad absoluta para proteger a los narcos. Yo veo una total complicidad en la actuación del crimen organizado. Hoy que recibimos en el grupo parlamentario a varias madres buscadoras, nos decían, ya no tiene caso presentar denuncias en las fiscalías, no actúan. No tiene caso ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hace absolutamente nada. Y lo que les dio una ilusión y una esperanza a las madres buscadoras es que finalmente la ONU abrió una investigación y solicitó información. Eso sí les da esperanza de que algo se pueda lograr. ¿Y cómo reacciona el gobierno de México ante eso? Ocultando la información, negándose a la investigación. Y eso acredita por sí una complicidad, un encubrimiento, que es lo que está haciendo el gobierno de México, y esto lo hace aún más grave, porque se supone que el que nada debe, nada teme, y aquí está ocultando algo el gobierno mexicano, y está seguramente protegiendo a varios funcionarios que están coludidos con el crimen organizado, entre ellos alcaldes, gobernadores y por supuesto del gobierno federal. Senador, ¿no cree que usted que ahora con esto de la reforma judicial también esté involucrado el narco, con una advertencia ya también del gobierno norteamericano de que por favor revisen o que frenen eso? Su punto de vista al respecto. Primero decir que la elección al Poder Judicial va a ser un rotundo fracaso. Yo no creo que vaya a participar ni siquiera el 10% del padrón electoral. Y esto lo que nos hace pensar entonces que quienes van a imponer a los jueces y magistrados o van a ser las clientelas gubernamentales, los beneficiarios de los programas sociales o los grupos delictivos que van a querer tener juez a modo, magistrado a modo, y esto es sumamente peligroso. Yo esperaría que por el bien del país se detuviera, porque además van a ser jueces y magistrados que no va a contar con ninguna legitimidad porque no va a votar la gente.
La gente no va a saber hacerlo porque además la forma de votar es sumamente compleja. Si en una votación normal donde tienes que elegir entre 10 opciones hay una enorme cantidad de votos nulos, quiero ver cuántos votos nulos va a haber en esta jornada. Más del 30% de los que voten. Cuando van a votar solamente es un 10%, si es que votan muchos. El día de hoy en la sesión se mostró eso. Creo que hasta se mostró una división severa en el partido de Morena, en la mayoría, al haber perdido esa votación. Bueno, primero hay que decir que no le salieron las cuentas. Está claro que hay inconformidad, está claro que se quieren agandallar a los magistrados y magistradas de los tribunales electorales en todo el país, y lo que preocupa es hasta dónde van a estar dispuestos a hacer para lograr esa mayoría calificada, porque no están dialogando con la oposición, van a querer imponerlos. Entonces seguramente ahora lo que sigue es que van a buscar, como todos los senadores de Morena, Verde y PT, pues muestran su voto con la amenaza clara de que si no lo hacen, pues habría represalias contra ellos, y ya sabemos de qué tipo de represalias, persecuciones, amenazas. ¿Qué es lo que debemos hacer en la oposición? Porque eso es lo que a nosotros nos corresponde. Para empezar, estar completos. Tenemos que estar todos los senadores de oposición. Como lo dijimos desde el inicio, cuando iniciaba este proceso de deterioro, cuando quitaron la autonomía del Poder Judicial, si no puede venir el propietario, que venga el suplente, pero que no se quede un lugar de un senador sin que ejerza su derecho a votar. Es muy importante que la oposición esté completa, y el grupo parlamentario de Acción Nacional debe de estar completo, con propietarios o como suplentes, pero completo, evitando entonces el deterioro mayor del Poder Judicial en la materia electoral local. Ahora, si ganaran de cualquier manera porque tienen la mayoría, pues podrían acudir a instancias internacionales, porque yo creo que sí amerita la situación, ¿no? Que se denuncie ante las instancias internacionales. Por supuesto, se va a denunciar, y es lo que hoy nos decían las madres buscadoras, regresando al tema anterior. La esperanza que les queda son las instancias internacionales, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lo que van a buscar es que esto se siga evidenciando, porque es gracias a las madres buscadoras, no a nadie en particular, no a ningún partido, no, es gracias a las madres buscadoras que visibilizaron la complicidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, la inacción, y gracias a ello se logró. ¿Qué tenemos que hacer en la materia electoral? De igual forma visibilizarlo. Lo que van a hacer es construir una mayoría calificada presionando a legisladores. Y seguramente parte de la presión va a ser mostrar obligatoriamente su voto, seguramente, sí, con consecuencias graves seguramente para quien no lo haga. Pero eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es estar todos completos, las y los senadores de Acción Nacional y las y los senadores de la oposición. Ahí sí es nuestra responsabilidad, ese debe ser nuestro compromiso. ¿Qué va a hacer Morena? Jugar con los tiempos. ¿Cuándo seguramente presentará este dictamen a votación? Pues cuando ya tenga todos los votos amarrados, todos los votos asegurados. Pero hoy, por lo pronto, hay un triunfo momentáneo que se disfruta ante una mayoría aplastante, irracional, que no dialoga, que no construye, sino que impone su razón sin ni siquiera abrirse a la posibilidad de construir algo que pudiera ser mejor para el país. Yo nos quisiera hacerte una pregunta en relación a lo del Poder Judicial. Hay quienes ya están calificando esta elección como una narcoelección. Hay algunos senadores nos comentaron al respecto, porque le abre la puerta a la posibilidad de que los narcos, ahora considerados como terroristas, pudieran estar detrás de esta elección, que podría ser una elección, una narcoelección. ¿Tú cómo ves eso? Sí podría ser también un elemento importante para que lo consideren en Estados Unidos y tratar de detener esta reforma que, por supuesto, le abre la puerta al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
Como he dicho, la elección al Poder Judicial va a ser completamente ilegítima, porque va a haber una muy baja participación de la sociedad. Yo estimo no más del 10%. ¿Quiénes son los que van a participar? Los que sean obligados por el gobierno con la amenaza de perder sus programas sociales, o los que sean amenazados por los grupos delictivos por el interés de tener a jueces y magistrados de consigna. Ambas cosas son muy peligrosas, porque por un lado se rompe la separación de poder que debe haber entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Y por el otro lado, bueno, pues el crimen va a tener sus jueces a modo. Es sumamente delicado. La gente común y corriente como nosotros no tenemos interés, porque es ilegítimo todo el proceso. Yo mismo estoy analizando si voy a participar. Yo no pienso legitimar algo viciado de origen. Esto está destruyendo la separación de poderes. Esto está destruyendo la autonomía del Poder Judicial. Es una simulación. La gente no va a ir a participar. Los que lo hagan van a ser o por presión del gobierno o por presión del crimen. Y por ello es que muy poca gente va a participar. Entre ellos seguramente un servidor, porque no se ve forma de que las cosas en esta elección puedan salir de forma positiva cuando ellos palomearon, cuando ellos decidieron y cuando se ve clara la intención. Seguramente en Palacio Nacional y en los palacios estatales ya tienen claro quiénes quieren que sean los jueces y los magistrados. Y por lo tanto es una simulación. Pero si estás de acuerdo en que esto le abre la puerta al control del sistema judicial a grupos de narcotraficantes, ahora terroristas. Le abre la puerta esta elección al Poder Judicial a que grupos del crimen organizado tengan jueces de consigna, magistrados de consigna, y que el gobierno tenga también magistrados y jueces bajo su control. Se pierde la autonomía del Poder Judicial y se tiene magistrados que están a las órdenes del crimen organizado. Sumamente delicado, y por supuesto esto debe de preocupar a la comunidad internacional, y más cuando hay tanta inestabilidad. México debería empezar por dar certidumbre, y una forma de dar certidumbre es mandando un mensaje claro y puntual de que en México el Estado de Derecho se respetaría. Con magistrados y jueces de consigna o del crimen, pues por supuesto que no vamos a tener un Estado de Derecho que se respete. Muchísimas gracias. Al contrario.